La historia de nuestra Iglesia está entrelazada con muchos de los movimientos religiosos principales que han tomado lugar a través de América y del mundo. La Iglesia tiene una herencia arraigada en la Reforma Protestante. Cuando los grupos de reformadores radicales emigraron a América en los siglos XVI y XVII, sus ideas encontraron el suelo fértil y prosperaron en las colonias. En América y en otros lugares acentuaron la salvación experimental, el amor de Dios y la santidad práctica. El amor y la santidad eran a ellas los sellos de la Iglesia verdadera, en contraste a creencias complicadas. Grandes avivamientos, algunos marcados por las manifestaciones del espíritu pentecostal, ocurridas entre los grupos radicales de la Reforma, especialmente los bautistas y los seguidores de George Whitefield y Juan Wesley. Siguiendo en esta tradición, los antepasados de la Iglesia de Dios de la Profecía vieron su trabajo como una continuación y restauración de la Iglesia apostólica. Sus inicios. A finales del siglo XIX, un pequeño grupo que se congregaba en la capilla de Bernie Creek, condado de Monroe, Tennessee, se preocupó por volver a la realidad de la vida espiritual. Richard Green Spurling, un ministro licenciado y pastor de la Iglesia Bautista, se entregó a la oración, al estudio de las Escrituras y de la historia de la Iglesia en busca de una salida. Su objetivo era restaurar el cristianismo primitivo y lograr la unión de los cristianos en todas partes. El pastor Spurling invitó a los oyentes a que formaran una unión cristiana y acordaron liberarse de todos los credos y tradiciones hechas por el hombre, para tomar el Nuevo Testamento o la ley de Cristo como su regla única de la fe y práctica, tomando los derechos y los privilegios iguales de leer y de interpretar como su conciencia pudiera dictar, sintiéndose juntos como la Iglesia de Dios. El nombre de la Iglesia fue la Unión Cristiana. La Iglesia de Dios comenzó como organización religiosa el jueves 19 de agosto de 1886, con 8 miembros. Richard Green Spurling fue ordenado pastor, y después de su muerte, Richard Green Spurling, su hijo, queda como pastor de la Iglesia. 10 años después de la formación de la Unión Cristiana, se desató un poderoso avivamiento al otro lado de la línea que divide el estado cerca del condado de Monroe, Tennessee, y el condado de Cherokee, Carolina del Norte. Los evangelistas del avivamiento fueron 3 hombres de la misma localidad de la Unión Cristiana: William Martin, Joe Tripton y Milton McNabb. Proclamaron el mensaje de salvación, incluyendo la santificación subsiguiente a la justificación. En el proceso, más de 100 personas recibieron la extraña y nueva experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Fue recibida por hombres, mujeres y niños. Este derramamiento especial del Espíritu Santo fue acompañado de muchas maravillas. Había evidentemente cientos de personas convertidas, santificadas, bautizadas con el Espíritu Santo y sanas de enfermedades. Los 3 evangelistas concluyeron el avivamiento programado, pero el avivamiento de por sí acababa de comenzar. Este avivamiento continuó siendo por el líder William Bryant, quien era un predicador y laico bautista. Esto no pasó desapercibido por aquellos que se oponían al avivamiento. Las casas donde las personas se congregaban para conducir sus servicios eran quemadas totalmente. Las persecuciones a menudo alcanzaban tal elevación que era aún peligroso el asistir a uno de los servicios. El 15 de mayo de 1902, bajo la dirección de Spurling y Bryant, la Iglesia de la Santidad en los Campos del Arroyo vino a la existencia con unos 20 miembros. Ellos continuaron sobreviviendo con Spurling como pastor, pero con muy poco éxito o progreso. El pequeño grupo no experimentó crecimiento numérico alguno, hasta varios meses después. Una nueva dinámica de liderazgo. Ellos se volvieron a reunir el sábado 13 de junio de 1903, no solo para adorar, sino también para el propósito expreso de estudiar la Biblia. A esta reunión fue invitada A.J. Tomlinson. Él llegó el viernes y pasó la noche con la familia Bryant. Manifestó que a medida que pasaba la noche, él sentía una extraña sensación. Se levantó temprano. La siguiente mañana desayunó y oró junto a la familia Bryant.
Sintiendo la urgencia de más oración, buscó un lugar más privado. Salió de la casa de los Bryan al pie de la montaña Burger y ascendió a la cumbre para orar personalmente. Cuando descendió de la montaña y entró a la reunión, se formularon preguntas y se dieron contestaciones bíblicas. Ellos dijeron que tomarían toda la Biblia correctamente dividida como su única regla de fe y práctica. Y dijo: bien, si ustedes toman toda la Biblia correctamente dividida, eso hace que esta sea la iglesia de Dios. ¿Por qué quieren llamarla la iglesia de la santidad de los cuerpos del arroyo? Entonces el hermano Spurling tomó la Biblia y le hizo el pacto de membresía al hermano A.J. Tomlinson y a otros que aceptaron. 14 nuevos miembros se unieron a ellos durante el tiempo restante de ese año, haciendo un total de 39 miembros para finales del año 1903. Ambrose Tomlinson fue escogido como pastor del pequeño grupo, y bajo su cuidado la iglesia comenzó a crecer. Para 1904 la iglesia se había extendido hasta lograr la organización de 4 congregaciones locales, bajo el liderato de este hombre celoso de las cosas de Dios. Muy pronto se establecieron iglesias en Union Group, Luxville, Tennessee y en Jones, Georgia. Es aquí donde hay una división y nacen la Iglesia de Dios de la Profecía y la Iglesia de Dios del Evangelio completo. Las causas que la provocaron se aclararon en lo doctrinal y jurídico desde aquella fecha. Actualmente, desde 1990, hay gran armonía en ambos concilios y tenemos convenio para unirnos en la oración y el evangelismo. Recuperación y redirección. En el 1923, A.J. Tomlinson volvió a lanzar la búsqueda por el cristianismo apostólico, con algunos pocos líderes clave y entre 2 y 3 mil seguidores. Para 1943, el año en que murió, la rama que él dirigió reclamó 32,000 miembros en 48 estados, 4 provincias de Canadá y otros 15 países. Para fines de la década del 50, hubo incremento de 22 países adicionales en el campo misionero. Consolidación. Milton Tomlinson alineó un personal integrado e internacionalizado que incluyó griegos, mexicanos, americanos, puertorriqueños, afroamericanos, indios, europeos del oeste, la llanura central y el sur. Sus normas mantuvieron y aceleraron el primer compromiso de la Iglesia hacia las mujeres en el ministerio, nombrando y sirviendo con varias durante su larga tenencia. El liderazgo de Milton Tomlinson creó una atmósfera de crecimiento que engendró ministerios nuevos e innovadores, como también la expansión y modernización de los que ya existían. Promovió el trabajo e internacionalización del Instituto de Entrenamiento Bíblico, un programa de instrucción a corto plazo para ministros y laicos. De una membresía de 32,000 en unas 1,400 iglesias en 1943, las estadísticas de la Asamblea de 1990 demostraron que había 5,357 iglesias y 262,000 miembros. La iglesia se había expandido a 90 naciones. Durante este periodo, la Iglesia consolidó sus ganancias operacionales, cristalizó y solidificó sus enseñanzas y filosofía operacional. Ganó terreno y respeto en la amplia comunidad cristiana. En la Asamblea de 1984, el Comité de Asuntos y Preguntas dirigió un tiempo de arrepentimiento por haber tomado un rumbo lejos de la relación vital con el Espíritu Santo y por la falta de compasión ante un mundo que vive perdido sin Dios y bajo el juicio eterno. En abril del 1990, M.A. Tomlinson concluyó su larga y productiva administración al llamar al Presbiterio Internacional para considerar su sucesor. M.A. Tomlinson murió en 1995 a la edad de 88 años. Eso lo ubica como el líder pentecostal de mayor servicio en el siglo XX y también como uno de los de mayor éxito. Transición, dirección fresca y cosecha. Después de esto, el supervisor de Illinois fue seleccionado para afrontar el cargo. A pesar de que se emitieron fuertes opiniones, aceptó la posición después de orar. Tiempo después sintió una fuerte convicción por parte de Dios. En la Asamblea General de agosto de 1990 fue nombrado oficialmente. Él habló menos de la iglesia como un lugar de reunión
y más de Cristo como la persona por quien nos reunimos. Siempre sostuvo que Cristo es el mensaje, la Iglesia es la mensajera. En la siguiente Asamblea General, agosto del 1990, convocó inmediatamente un comité internacional para estudiar el oficio del Supervisor General, considerando reformar algunas de sus funciones y estructura, y para repasar un número de asunciones bíblicas que habían surgido a su alrededor. Este reporte fue discutido abiertamente en el 1992. Comenzó la iniciación de un cambio de la Iglesia hacia el liderazgo pluralista. Murray presentó el asunto de nuestra posición doctrinal sobre el adorno exterior en su discurso de 1991. El asunto del adorno fue resuelto en 1994, reflejando el cambio que debe ser cuestión de conciencia cristiana, con modestia y consideración amorosa por los demás. Este cambio de enfoque y su llamado apasionado por la salvación de los perdidos en respuesta al llamado de arrepentimiento en 1984 resultó en el lanzamiento usado en 1994 y que se convertiría en el paradigma de la Iglesia del siglo XXI, tornándonos a la cosecha. Cuando Murray se retiró de la posición como supervisor general en la Asamblea del 2000, la membresía de la Iglesia que había en el 1990 de casi 262,000 se había más que duplicado a 546,000, un logro asombroso. El discurso final de Murray trató de temas como el arrepentimiento, la integridad, el buen compañerismo, la familia, el poder pentecostal y la oración. Murray apeló apasionadamente a todas las iglesias locales para que hicieran su mayor esfuerzo en procurar seguir con la cosecha. Por esto, damos gloria a Dios. El futuro se ve vislumbrante. Mientras seguimos nuestro avance en cada frente, Dios nos ha dado un nuevo liderazgo para seguir adelante en el poder del Espíritu. Señales del camino hacia adelante. En la Asamblea del 2000, F. Fisher es elegido como supervisor general. Se refirió a la Iglesia como un barco inclusivo. Él escogió con entusiasmo el paradigma para la cosecha. Nuestros métodos han cambiado, dijo, pero nuestro mensaje es el mismo. Jesús salva, Jesús salva. En el 2006 abordó el del divorcio y el recasamiento y nos dirigió en corregir y expandir nuestro entendimiento y aplicación en esta doctrina. Visión 2020. En 2006, Randall Howard fue elegido como supervisor general. Trabajó con dos lemas al inicio: despierta y en pos de espíritu. Posteriormente implementó la Visión 2020, con los valores centrales de oración, cosecha, desarrollo del liderazgo. Al final, para retornar nuestras raíces en la palabra y el espíritu, la Iglesia debe reformarse y reestructurarse según sea necesario para reflejar el Evangelio de Jesucristo y para alcanzar el estándar apostólico que se encuentra en el libro de los Hechos. ¿Qué mejor momento que este para retomar este desafío histórico? El 1 de septiembre del 2014, Sam N. Clements inicia su liderazgo con el siguiente discurso: al someternos a lo que el Espíritu Santo nos ha estado dirigiendo y a las correcciones que hemos hecho y haremos como resultado, no podemos seguir defendiendo bíblicamente la posición de que éramos el único y exclusivo cuerpo de Cristo. Nuestra verdadera identidad está en nuestra misión de Cristo e incluye los principios del amor ferviente, la vida de santidad, reconciliación cristiana y unidad bíblica. Estos elementos, entre otros, son esenciales en nuestro testimonio particular del Evangelio. Tomlinson declaró que la Iglesia de Dios es al Evangelio lo que el cuerpo o el tronco de un árbol es para las hojas y los frutos. Nos correspondió continuar con nuestra gloriosa historia. Actualmente, Iglesia de Dios de la Profecía radica en todos los continentes, en 140 países, y contamos con 10.423 iglesias en todo el mundo. Seguimos trabajando para el reino de Dios. El día de hoy conmemoramos nuestro 117º aniversario. Nos sentimos gozosos de la obra que Dios ha hecho hasta estos días. Exaltamos el nombre de Cristo y sentimos pasión por la unión cristiana.
Te invitamos a celebrar este día con nosotros. Dios te bendiga.